Un zumbido en la rueda, así que bueno, se saca el extremo, el semieje, la rótula de abajo, dos tornillos número 18 para el amortiguador, y hay que sacar los calipers. Se necesita sí o sí un T55, si no es imposible, y hay que buscar algo como para apoyarlo para que no se rompa el flexible. Y bueno, el tema es que a mí me hacía mucho ruido, me zumbaba. El tema es que el Astra, a diferencia del Corsa, lo que tiene es una masa. Entonces no se puede cambiar solamente el rulemán, hay que cambiar toda esta pieza. Toda esta pieza entera hay que cambiarla. Esta parte forma parte de la parte esta de abajo. Y la única manera de, aunque sea verlo por dentro, es sacarle una chapita que va acá. Se saca, yo lo que hice fue hacerle un agujerito con un torno. Y una vez que le pude hacer el agujerito con este torno, porque la mecha iba a romper todo, entonces lo fui limando. Y lo que hice fue sacarle el resorte este que tiene acá. Tiene acá un pequeño resorte que agarra lo que es la goma que protege que no se salga toda la grasa. Y el tema es que bueno, esto va armado con una chapa metálica, que es, acá se ve la comisura, y la chapa metálica agarra el retén de goma, entonces es imposible sacarlo. Entonces lo único que queda es sacarle el resorte que va acá metido, acá lo puedo sacar, agarrar un destornillador de relojero, empujarlo y agarrar una jeringa e ir tirándole grasa adentro, porque el tema es que estaba muy seco, así que le puse grasa para rulemanes, en este caso Tribuno, no es mala marca, y bueno, ya el sonido no suena igual, quedó muchísimo más fluido, y es la única manera como para no gastarse 1500 pesos en un recambio completo.